Taba Networks presenta. Cuando las estrellas bajan, cortejando a la luna, y las horas pasan, llenando el espacio de bruma. Cuando revienta el viento sobre mi cama vacía, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. Cuando se apaga el día y el ramaje se esconde, las paredes repiten tus palabras más frías. Cuando las horas bailan alrededor de mi herida, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. Cuando las olas cantan empapadas de viento y me llega el recuerdo de mi alma en tu cuerpo, cuando tu sombra abraza al finalizar el día, menciono tu nombre para despertar el alba, a ver si en mi plegaria me devuelves el alma. Menciono tu nombre con la esperanza encendida, para ver si se apaga y me devuelves la vida. Gracias. Estoy viendo que se me hizo un remolino en el cabello, pero cada que me toco, veo la pantalla, me toco del lado contrario porque está al revés, este es un espejo, lo que vemos acá. Pero bueno, empezamos con una canción triste, pero nos vamos a ir poniendo contentos, espero yo, frente a las noticias. Esta canción que acabas de escuchar, Adriana, no la vas a escuchar en otro lado porque es mía, la tenemos seleccionada para este programa. Y vamos a decirle a quienes nos están viendo que cada día tenemos a alguien diferente, a alguien especial, pero en esta ocasión es un asunto muy de interés general el que vamos a tratar. Resulta que el sindicato de periodistas, y ahorita me dirás si lo menciono bien todo, tiene en huelga casi 3 años, me estaba diciendo nuestra invitada, y queremos saber el motivo, la razón, la historia de este capítulo de nuestra, yo repito, de nuestra historia mexicana, porque yo no recuerdo que existiera una huelga de los periodistas y del Estado. Entendiendo, porque es muy común la confusión de que una cosa, de que el gobierno es parte del Estado, pero no es el Estado, porque la gente, yo lo veo que lo confunde constantemente. Y bueno, cuando decimos Estado, estamos hablando
del territorio en que habitamos, de la sociedad que lo conforma, y si somos democráticos, del gobierno que emana de la sociedad. Y en esos capítulos, en esos entendimientos, hoy vamos a hablar. Adriana Urrea, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, ¿qué cargo tienes en el sindicato? Primeramente quiero agradecer este espacio que nos has brindado en este lugar tan acogedor. Déjenme decirles, está muy bonito y muy contenta de estar aquí en la Orquesta Filosófica. Yo soy Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Soy periodista y asumí este cargo en el año el cargo de secretaria general en 2019, justo con la llegada de la nueva directora a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, y que es muy importante eso que mencionas, que es una agencia de Estado. A nivel mundial, digamos, hay agencias similares a Notimex, como justo la BBC de Londres o la agencia EFE en España. Y bueno, pues México tiene a Notimex, que llegó a ser pues el gran escaparate de lo que sucedía en nuestro país, fuera del país, ¿no? Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda más grande de habla hispana a nivel mundial. Ese era el tamaño que teníamos corresponsales en diferentes partes del mundo, incluso con oficinas en diferentes países. En la última etapa, una vez que, antes de que llegara la directora San Juana Martínez, tenemos 20 corresponsales internacionales, más las corresponsalías al interior del país. ¿Y qué era Notimex? La realidad es que nosotros éramos un medio de comunicación del Estado, como bien dijiste, que proveíamos información a otros medios de comunicación, porque a veces la gente no sabe mucho que existía Notimex, porque hasta antes de las redes sociales la información se distribuía directamente a través de medios de comunicación. Entonces, mucha información que vemos en periódicos o que vemos en la televisión o en estaciones de radio, ¿no? Noticiarios, esa información la generábamos nosotros desde Notimex y los medios la reproducían. Teníamos mucho impacto en los medios de los diferentes estados del país y fuera del país también. ¿Qué pasó? Pues que justo cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues viene el cambio de director de acuerdo a los plazos establecidos en la agencia y llega finalmente la primera mujer directora a Notimex en la historia. Para la gente que nos ve, Notimex se creó en el año 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos para poder dar información desde el gobierno, porque ahí la importancia de lo que mencionabas, Notimex surgió como una agencia de gobierno para ofrecer o dar la información que al gobierno interesaba. Pero en el año 2006 hubo una reforma y dejó de ser agencia de gobierno y se convirtió en agencia de Estado. Es decir, ya no solo iba a responder a los intereses del gobierno en turno, sino que ahora se iba a dar voz a los diferentes poderes, el poder ejecutivo, legislativo, a la sociedad en su conjunto, ¿no? Es decir, pasa de ser una agencia específicamente del gobierno en turno a una agencia de Estado, y eso amplía el objetivo como medio de comunicación público. Entonces, pues llega el presidente. Nosotros la verdad es que teníamos mucha expectativa de que llegaba la primera mujer a la dirección de Notimex, que es periodista también, pero desafortunadamente esta expectativa o este voto de confianza que incluso le dimos, pues fue todo lo contrario de lo que esperábamos. Que nos encontramos una directora que en ningún momento tuvo el interés de conocer al personal, de acercarse al personal, y llegó directamente con una estrategia de eliminar derechos laborales, de no respetar condiciones de trabajo, de acusar abiertamente al sindicato de corrupción. Debo decir algo súper importante: cuando la dirección llegó, yo no estaba en este sindicato, había otra dirigencia sindical que había estado mucho tiempo en el sindicato, 17 años al frente del sindicato, y que se acusaba de corrupción y que se acusaba de tratos con las anteriores direcciones. Mucho del discurso que maneja el presidente López Obrador, que las direcciones anteriores habían sido corruptas, y bueno, en este caso en Notimex iba a haber esa limpieza.
debo decir que nosotros como trabajadores al principio estuvimos de acuerdo, porque incluso los trabajadores, muchos trabajadores ya no estábamos de acuerdo con la anterior dirigencia sindical por los manejos. Entonces, cuando la directora dijo, vamos a acabar con esta corrupción, vamos a limpiar y mejorarla, dijimos, de acuerdo, vamos hacia ello. Pero no fue así, no hubo un reparo de ver quién sí trabajaba y quién no. Simplemente hoy sabemos, y a 3 años de huelga, que la estrategia era clara de desaparecer el sindicato y desaparecer un contrato colectivo que tiene más de 30 años vigente en la agencia de noticias. ¿Cómo? Prestaciones económicas que complementaban los bajos salarios que tenemos los trabajadores en Notimex, se fueron eliminando. Eso implicó una disminución del 40% en promedio del salario de los trabajadores. Obviamente, de las condiciones laborales que tenemos, nosotros cuantificamos 30 cláusulas del contrato colectivo de trabajo violadas, ¿no? Entre puestos de trabajo, entre cuestiones básicas de vacaciones, gente que en más de un año ya no tomó vacaciones, gente que el fondo de ahorro ya no se le entregó, gente que los bonos que se nos otorgaban por contrato se dejaron de pagar. Inicialmente se dijo que era por la austeridad republicana. Cuando nosotros como periodistas acudimos a preguntar a Hacienda si esto era verdad, a la Secretaría de Hacienda nos dijo que eso no era verdad. Además, que la propia ley de austeridad republicana establece que no se van a tocar contratos colectivos de trabajo, y simplemente vimos que el presupuesto asignado a Notimex seguía intacto, y ese presupuesto contemplaba el presupuesto para todos los trabajadores de Notimex. ¿Qué vino con eso? Bueno, pues además de todas estas condiciones que se dejaron de respetar, vino un despido masivo de trabajadores con el único objetivo de sacar a todos los trabajadores sindicalizados. Era una clara estrategia contra la organización sindical de los trabajadores. Debo decir que de marzo de 2019 que entró la directora al 21 de febrero de 2020, es decir, en 11 meses, que tenía dirigiendo Notimex San Juana Martínez, despidió al 80% de la plantilla laboral de Notimex. De esos, el 90% éramos trabajadores de base sindicalizados, a quienes solo sabemos supimos de 5 trabajadores a los que se les habría liquidado conforme a la ley. A los que se liquidaron, porque hay muchísimas demandas abiertas ahora y pendientes contra la agencia, de esas liquidaciones se dieron en 40-50% de lo que establece la ley, aun cuando se le había dado un presupuesto específico para poder liquidar a los trabajadores, como dice la ley. Entonces, todo esto, además, cubierto o envuelto en un clima de acoso laboral increíble. ¿A qué me refiero? Ya no podíamos platicar en los pasillos o con tu compañero de trabajo. Si había 3 personas hablando al mismo tiempo, nos acusaban de conspiración. Todo el tiempo había personas vigilándonos, viendo qué hacíamos. Eso generó, por supuesto, problemas de crisis de ansiedad, de parálisis faciales, de problemas de salud entre los compañeros. No sabías en qué momento iban a venir y te iban a correr y te sacaban con el policía. En fin, una situación realmente de acoso, de abuso de poder, que es lo que hemos denunciado. Sobre todo, también algo importante que hemos venido explicando de este tema es que la gran mayoría, o tenemos una participación mayoritaria de mujeres, y fuimos las mujeres quienes enfrentamos más esta situación, lo cual se nos hacía doblemente sorprendente, porque la directora de Notimex pues se asume como una persona feminista, defensora de derechos humanos, y llega a la agencia y hace todo lo contrario. Déjenme darles 2 ejemplos muy concretos. Una compañera secretaria, una compañera editora, una ocasión no pudo dejar a su hijo con síndrome de Down en la escuela porque
cerraron las escuelas por contingencia, ¿no? No tenía quien se lo cuidara, se lleva al niño a la escuela, como lo hacía regularmente, y ese día tuvo la mala suerte de encontrarse a la directora en el elevador y la corrió. Tenemos otro caso de una secretaria que ella iba por sus niños al término del horario escolar, los recogía y después se los llevaba al lobby de la agencia para terminar su turno. Bueno, la directora se enteró de eso y dijo que no quería ver a los niños dentro del edificio o la iba a correr. Y a partir de ese momento los niños se quedaban esperando a su mamá en el puesto de periódicos de la esquina. Entonces, son niños de 7, 8 años y entonces nosotros no nos dábamos crédito, no nos explicábamos cómo una persona que se dice feminista, a favor de los derechos de la mujer y de derechos humanos, hacía este tipo de cosas. Bueno, eso de ahí, el caso más grave, por supuesto, fue el que se acosó a una compañera embarazada, se le expulsó del edificio con 8 meses de embarazo, un embarazo de alto riesgo, la despidieron sin que ella se enterara, no le dieron la liquidación correspondiente, en fin, tenemos muchísimos casos de las situaciones que se vivían en la agencia. Ante toda esta cuestión, nuestra reacción natural como trabajadores y como personas fue defendernos. Dijimos, esto no es un trato justo ni digno para nosotros, y lo que hicimos fue reorganizarnos. Para ese entonces la dirigencia sindical ya había huido. El secretario general que estaba huyó literalmente, nos dijo, yo no voy a hacer nada por ustedes háganle como sea. Se llevó todo el dinero de los trabajadores que había en el sindicato y nos dejó literal a nuestra suerte. Entonces, los compañeros que tenían cierto conocimiento del sindicato, pues buscaron esta reorganización. Otros como yo que no teníamos ni idea y que simplemente estábamos enfrentando una situación adversa, pues dijimos, tenemos que hacer algo. Recuerdo mucho las palabras de una compañera reportera que decía, si yo doy voz a otros, ¿por qué hoy no voy a dar voz por mí y mis compañeros, ¿no? Entonces eso nos llevó a decir, nosotros no merecemos esta situación, porque además realmente muchos de nosotros sí tenemos puesta la camiseta de Notimex. En mi caso, al momento de estar a la huelga, yo llevaba 17 años trabajando en Notimex, pero tengo compañeros que ya llevaban 20, 25 años, 40 años trabajando para la agencia, ¿no? Y realmente para nosotros hoy es un tema, además de defender nuestros derechos laborales y humanos, de dignidad, es una lucha que nosotros creemos que es de dignidad, pero también es por rescatar a la agencia de noticias, que es de los mexicanos, ¿no? En esta cuestión de ser una agencia de Estado, es una agencia de todos los mexicanos, que además se paga con los impuestos de los mexicanos, y que merecemos un medio de comunicación realmente profesional, en donde se respeten derechos básicos que tenemos los mexicanos, y que además en este gobierno se han promovido. Este gobierno ha promovido una reforma laboral para dar mejores condiciones, incluso sindicales, y en nuestro caso, con la dirección, se está yendo en sentido contrario, se está violentando todo esto que aplica la reforma laboral. Este gobierno fue el primer país, ya con la administración del presidente López Obrador, el primer país en ratificar el convenio 98 ante la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la libertad sindical. Bueno, en este caso está yendo en sentido contrario. Este gobierno ha ratificado el año pasado el convenio 190, que es el que se refiere a eliminar el acoso laboral. Bueno, en este caso también se está vulnerando ese convenio. Entonces, nosotros lo que hoy estamos pidiendo, obviamente tenemos diferentes demandas propias de la huelga. La huelga estalló el 21 de febrero de 2020. Cumpliremos este 21 de febrero 3 años. Tenemos pues demandas específicas, ¿no? El respeto a la relación bilateral entre la empresa y el sindicato, una relación de confianza,
pues que se respete nuestro contrato colectivo de trabajo, que se paguen los salarios caídos y las prestaciones que se dejaron de pagar, y la reinstalación de quienes fuimos despedidos de forma injustificada, ¿no? Algo muy básico para nuestros tiempos, y que en una administración que se dice de izquierda tendría que ser algo que ya debería de estar solucionado, ¿no? Vamos a hacer un corte. Estamos muy interesados en el tema, así que continuaremos. Gracias. Para quienes ven por primera vez el programa de la Orquesta Filosófica, que siempre estamos deseando contar con gente nueva, desde luego, pues la Orquesta Filosófica es una sociedad civil que promueve arte, ciencia y reflexión política. Ahorita estamos muy bien en esto de la reflexión política, que algo de ciencia tiene también todo esto, y pues lamentamos lo que hemos escuchado. Yo lo he dicho muchas veces. A mí me da la impresión que si López Obrador fuera Cristo hubiera escogido 12 Judas como apóstoles, ¿no? Tiene muy mal equipo. Es lo contrario el que él halaga tanto a Benito Juárez. Benito Juárez decían que en realidad su mayor capacidad fue escoger lo que ha sido quizás el mejor gabinete de la historia. Ahí destacaron muchos. Lo importante es que los dejó destacar, o sea, no se puso que destacar Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y tantos que salieron en ese gobierno. Y me parece que si fuera Benito Juárez un ejemplo, pues ese es el primero que deberíamos de tomar, la posibilidad de escoger un buen gabinete. El otro tema es que sí es para reflexionar, es esto de la austeridad del Estado, porque el Estado es quien dinamiza la economía, es el detonador de una economía, si lo estamos viendo desde la izquierda, como dicen, ¿no? Que es como con quien yo me identifico. Por eso tenemos ahí el libro de Olof Palme, ahí no se ve, pero lo levantamos tantito. Olof Palme fue primer ministro de Suecia, fue quizás el mayor opositor al modelo neoliberal. Si no era el mayor, fue el más importante, porque él era
el primer ministro del Estado con el mejor nivel de vida del mundo a través de las políticas sociales, ¿no? de Estado de Derecho, ¿no? Y lo mataron saliendo del cine a las 11 de la noche. Se acercó un tipo y por la espalda le dio un balazo. Fíjate, el primer ministro de Suecia iba sin guardia alguna y se dirigía al metro cuando lo mataron. Eso sí es austeridad. Claro. Sí. Y es pues una de las personas que nos tenemos como un guía. Ahora yo digo que en ese sentido, pues sí, necesitamos una izquierda más y profundamente democrática en vez de una izquierda tan centrada en un solo personaje. No quiero ser de los que se oponen, aunque todo lo que ha hecho López Obrador está mal. Me gusta mucho el aumento del salario mínimo. Cuando alguien decía, es imposible, se cae el mundo si les aumentas el salario mínimo a la gente. Siempre me decían, es que el metro es uno de los metros más baratos del mundo. Yo les decía, no, si consideras el salario. Claro. Si comparabas cuánto se paga en otro país por el metro y cuánto se gana, el porcentaje era mucho más bajo de otros países. Yo tenía la medida de España, donde viví un rato por ahí, por ejemplo, y por el estilo. Entonces sí tenemos una preocupación por las incongruencias que se están dando. Y en este sentido nos decías que hasta te hicieron acusaciones que se oyen ridículas. Sí, yo bueno, no sé si coincido con lo que mencionas. Yo sí creo que, y es algo que hemos analizado mucho en diferentes espacios, el presidente tiene un equipo que no le dice la realidad de las cosas, no del todo. Incluso nada más para referencia, en nuestro conflicto claramente ha habido funcionarios de alto nivel involucrados, ¿no? Desde la Secretaría del Trabajo, en su momento la secretaria Olga Sánchez Cordero, el propio vocero de la presidencia, y ha habido un momento en el que el propio presidente dice, mi gabinete está dividido en este tema, de los que sí quieren, los que no quieren. Yo lo que digo es que este conflicto se va a resolver en función de qué grupo de poder haya ganado, los que realmente están buscando hacer este cambio que plantea el presidente, porque sí debo reconocer que en nuestro conflicto laboral, mucho del tema de la reforma laboral, por ejemplo, que yo mencionaba, el tema de justicia laboral específicamente, se ha comprobado, pero el no respetarlo y el no permitir que se ejecute a través de la dirección y el grupo político que apoya a la directora, es seguir con estas malas prácticas, ¿no? que se buscaron erradicar, pero que siguen vigentes. Entonces vamos a ver realmente cuál es el grupo que va a prevalecer, el que realmente quiere hacer un cambio y que quiere actuar en apego a la ley, o el que está actuando con conflicto de interés. Pero sí, efectivamente, justo hablando de estas malas prácticas o de prácticas antiguas, lo que se buscó con nosotros ha sido... y desde antes de estallar la huelga y durante el estallamiento de huelga fue generar una estrategia, y es clara, una estrategia de difamación, de criminalización. Recordemos que una de las políticas principales del presidente López Obrador es el combate a la corrupción. Entonces, la directora tomó perfectamente este discurso de que iba a combatir la corrupción, y entonces señaló como corruptos a los que estaban en el sindicato. Se fueron ellos, y al momento de nosotros, que yo decía rescatamos y de reorganizarnos para defendernos, dijeron, estos también son corruptos, sin probarnos absolutamente nada. Tenemos desafortunadamente una mala imagen y una cultura no muy favorecedora de los sindicatos, ¿no? Y eso ha ayudado mucho a golpear este movimiento que es completamente legítimo. Y que sí es democrático, que estamos buscando, que esto es algo súper interesante a partir de esta reforma laboral que busca, uno de los principales temas es regresar los sindicatos a la base trabajadora y quitárselo a estas mafias, como se habla, ¿no? Que por muchos años se benefician sin beneficiar a los trabajadores. Bueno, en este caso, muchos de los sindicatos, es el caso del Sud-Notimex, regresamos el sindicato a la base trabajadora, todos los trabajadores pues son tomados en cuenta para lo que se hace hoy, pero pues la dirección, que no quiere esta cuestión,
quiero poner en contexto algo. La propuesta de la dirección durante las mesas de negociaciones antes de la huelga fue: hay que eliminar su contrato colectivo de trabajo, vamos a derogarlo. Esa fue la propuesta de la empresa. Claramente no quiere mantener un contrato colectivo que ha ganado beneficios para los trabajadores en el tiempo y quiere establecer un contrato individual con condiciones mínimas de ley. Eso en sí es ilegal, porque la propia Constitución dice que no puedes renunciar a derechos adquiridos. No se puede. La cuestión que tendría que probar es que tiene problemas económicos o que está en situación de crisis económica la empresa para no presentarlo. Estamos hablando de una agencia de Estado y esto tampoco es comprobable. Además de que ya hemos estado en procesos para demostrar la solvencia económica de la empresa que no demuestran que la empresa haya tenido problemas económicos para cumplir con sus derechos. Entonces no está justificado, digamos, su argumento. Pero bueno, ¿por qué explico todo esto? Porque al final lo que buscan es eliminar un contrato colectivo y eliminar un sindicato, porque claramente no les gusta que nosotros nos organicemos como trabajadores para exigir hoy un trato digno, que es lo mínimo que tendríamos que pedir en todos los espacios laborales de nuestro país. Entonces, la campaña fue de difamación, de criminalización. ¿A qué me refiero? Pues de repente ya todos estos nuevos integrantes del comité éramos corruptos. Ha habido una violencia política de género hacia mi persona increíble, porque de repente pasé a ser la amante de todos los líderes sindicales que nos apoyan, del anterior dirigente sindical, ¿no? Cosas realmente muy grotescas de agresión, de violencia en redes sociales, ¿no? Con contenido sexual. Obviamente decían que éramos ladrones, que nos robábamos los equipos, todos los trabajadores de Notimex, ¿no? Y de repente todos los trabajadores de Notimex éramos chayoteros, ¿no? Es decir, recibíamos dinero a cambio de escribir una nota, pero eso no discriminaba a secretarias, choferes, o sea, todos en la misma bolsa, pues, ¿no? Lo cual era incongruente, pero además es falso. ¿Y qué hacen en esta estrategia, como siempre, de estrategias pues que pasaban en otros gobiernos? Pues era querer golpear a la cabeza. Y en este caso, pues yo como secretaria general y a estar al frente de la huelga, pues tenían que ir tomar ese camino, y me inventaron diferentes delitos, 3 carpetas, 2 administrativas, una penal, que en la penal fue donde buscaron en 2-3 ocasiones, pidieron órdenes de aprehensión en mi contra. Afortunadamente el juez determinó que no era necesario. Yo me presenté en cada una de las audiencias de los requerimientos, me he presentado, he dado la cara porque no tenemos nada que ocultar. Delitos, en uno me acusan de desvío de recursos de 2,400 pesos y unos viáticos que no me permitieron comprobar, y que por no haberlos podido comprobar dijeron que seguramente me los gasté en otra cosa, que debo decir 2,400 pesos de viáticos que me dieron para una gira del presidente Andrés Manuel López Obrador. Daño patrimonial al Estado por 8,000 pesos de otros viajes, porque además yo, como reportera de la agencia Notimex, y especializada en negocios y finanzas, cubríamos muchos eventos a nivel internacional. Entonces la dirección empezó a manejar que yo viajaba de placer con cargo al erario público, que esos viajes nunca fueron de coberturas informativas, sino porque como yo era la amante del anterior líder sindical, entonces me mandaban a todos esos viajes de placer, usando el dinero de la agencia. Y yo decía, afortunadamente yo pude comprobar ante la autoridad que todo fue que fueron temas de trabajo. Presenté todas las notas informativas que redacté sobre esos eventos, las invitaciones, en fin, todas las órdenes de trabajo, comprobando que sí fueron órdenes de trabajo. Y la última, la penal, fue por el delito de ejercicio público, ejercicio ilegal del servicio público. ¿Qué implicaba esto? Que supuestamente yo me robaba información de Notimex para usarla en otro medio y beneficiarme de eso. Eso es completamente falso, eso no ha pasado. Pero, insisto, la dirección buscó en diferentes momentos
llevarme incluso al reclusorio para que yo testificara ahí con el ánimo de decir que estaban combatiendo la corrupción y que yo era una persona corrupta, delincuente y que por eso había sucedido el despido y tal. Eso afortunadamente lo hemos logrado acreditar ante las autoridades, no ha sido cierto. Debo decir que en general en el conflicto, como yo decía, nos acusaron de robo en diferentes momentos. La dirección dice que tiene más de 150 carpetas por temas de corrupción. Es falso, no ha habido nada de eso, solo las carpetas en mi contra. Ninguno de mis otros compañeros afortunadamente ha tenido denuncias hasta el día de hoy. Y que hoy, si surgieran el día de hoy, tenemos claramente que es un tema de tema político, pues, ¿no? De persecución política, que es algo que nosotros hemos denunciado en mi caso. Pero una vez estallada la huelga, por ejemplo, estallada la huelga, a la semana nos acusaron de secuestro. Nos mandaron a la Fiscalía General de la República a un operativo súper grande porque la directora dio la instrucción a sus directivos que se quedaran en el edificio y no salieran. Entonces, como nosotros, con motivo de la huelga, pues establecimos los campamentos, ellos decían que nosotros no los dejábamos salir, lo cual era falso. Cuando llegaron los agentes de la Fiscalía dijeron, aquí no hay ningún secuestro, no hay nada. Semanas después nos mandaron a la Guardia Nacional, una camioneta llena de elementos de la Guardia Nacional porque les dijeron que nos habíamos robado autos que están bajo custodia de la empresa con motivo de la huelga y que no pueden sacarse porque sería ilegal. Bueno, nos acusaron a nosotros, afortunadamente también los elementos de la Guardia, que además llegaron con armas súper largas a un campamento donde había 3 mujeres, se dieron cuenta que era un tema laboral. Nos mandaron, los campamentos, debo decir, son 4 campamentos que están aquí en la Ciudad de México en 4 diferentes lugares y están en la calle. Literal, están nuestros campamentos de huelga en las banquetas. Bueno, y ahí pasamos 24 horas, todos los días desde hace casi 3 años. Bueno, hubo un momento en el que llegaron elementos de la Comisión Federal de Electricidad a los 4 campamentos a cortarnos la luz y dejarnos sin luz 3 días seguidos porque nos decía la gente, son órdenes de arriba de cortarles la luz. Y nosotros decíamos, es que estamos en una situación de vulnerabilidad, además de que en la huelga somos 80% mujeres, debo decir. Y por ejemplo, tenemos pongo el ejemplo, una compañía que está en uno de los campamentos, el dueño de la empresa dijo, yo les comparto de mi luz para que tengan luz. Bueno, cuando llegaron a cortar la luz, llegaron a cortarle la luz al señor de la empresa y lo multaron por habernos dado la luz. En otro caso, el señor del puesto de periódicos de la esquina nos dijo, yo les comparto la luz para que estén en el campamento. Pues a él llegaron a cortarle la luz y no nos dejaban con luz. A ese tipo de acoso también nos hemos enfrentado por mantener la huelga. En 2021 estuvimos en un plantón afuera de Palacio Nacional. 1 mes estuvimos ahí, día y noche. Y ahí en una noche de domingo, lo recuerdo perfecto porque estaba yo con 3 reporteros más, la noche que el Cruz Azul ganó el campeonato, porque estábamos viendo ahí el campeonato, nos amenazaron de muerte. Que era una cooperativa, qué bueno que era una cooperativa. En ese momento llegaron unas personas a amenazarnos de muerte. Y cuando lo hablé con en ese momento, directora de Atención Ciudadana de la Presidencia, le dije, oye, nos amenazaron aquí afuera de muerte. Y simplemente me dijo, sí sé que pasan esas cosas, pero no podemos hacer nada. En fin, hemos tenido muchísimas situaciones en ese sentido, acoso, violencia, y todo eso viene desde la dirección para tratar de amedrentarnos, pero afortunadamente mis compañeros pues tienen claro que esto es, por eso yo insistí hace rato, es un tema legítimo, es un tema de justicia, ya no laboral, porque esto dejó de ser laboral hace mucho tiempo, es un tema que pasó a ser político y hoy también de justicia social, ¿no? Desafortunadamente también, pues a lo largo de estos casi 3 años de huelga, pues hemos enfrentado situaciones muy adversas. Nosotros teníamos huelga el 21 de febrero y en marzo se declara la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hemos estado todos estos años en medio de la pandemia, en la calle, sin ingresos.
porque la gente nos dice, pero siguen cobrando. No, en una huelga no se cobran salarios, se suspende la relación laboral y se deja de cobrar salarios, que curiosamente, y contrario a eso que decíamos de las malas prácticas que se vienen generando, la dirección sigue gastando todo el presupuesto de Notimex desde el 2020 hasta la fecha, es decir, no ha respetado la huelga. Algo súper importante que nosotros destacamos es que del presupuesto que se da a Notimex, el 80% es para sueldos y salarios, pero esos sueldos y salarios corresponden a 327 personas. Una parte estamos en huelga, los otros han sido despedidos y los que la empresa reconoce son 69 personas. Se están gastando el presupuesto que corresponde a 327 personas en 69 personas. Eso constituye muchas responsabilidades administrativas, incluso penales. Tendría que ser un caso para la Auditoría Superior, para el propio Congreso. La directora está obligada a comparecer cada año ante el Senado y el Senado no ha hecho absolutamente nada. El presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado es el senador Napoleón Gómez Urrutia, que abiertamente me ha dicho que pues la directora es su amiga y entonces no la citan a comparecer. Esas son las cosas que digo, que son las que seguimos viendo que no corresponden al discurso, ¿no? El presidente siempre está diciendo, los derechos de los trabajadores se respetan y son sagrados. ¿Por qué no se están respetando los derechos de los trabajadores del Estado, que no somos nosotros? Sí, pues mira, te vamos a hacer el segundo corte. Cuando regresemos nos cuentas si han dialogado algo, alguna vez han sentado a hablar directo con López Obrador, nos cuentas qué hay ahí, ¿sí? Claro que sí. Por favor. Pues en una buena democracia, digámoslo así, en donde se necesita generar equidad social. Yo siempre lo he dicho, en donde manda el capital no gobiernan los electores. Tenemos que buscar formas de equilibrios, que por una democracia, si es el gobierno del pueblo para el pueblo, significa equilibrios sociales y los sindicatos
tienen mucho que ver en la búsqueda de esos equilibrios que se deben de dar. Si tuviéramos la curiosidad de ver los países que tienen los mejores niveles de vida, nos vamos a encontrar con que tienen buenos sindicatos y que el Estado tiene un papel protagonista en las políticas públicas para buscar esos equilibrios, ¿no? Lo he dicho, me gusta mucho lo que sucede en el norte de Europa, por ejemplo, los países escandinavos, son lugares en donde lo que originalmente fueron políticas o propuestas de partidos políticos, cuando fueron gobierno, fueron acciones de gobierno, y después cuando pasaron a la Constitución ya fueron políticas de Estado. Eso es importante. Y ahí, insisto yo, los sindicatos tienen un papel protagónico. Lamento, y hace un rato mencionaste la mala fama que tienen los sindicatos. Alguna vez hicimos un programa en la Orquesta Filosófica sobre sindicatos, nos lo financió la Fundación Friedrich Ebert. Y no les gustó lo que dijeron. Y yo decía, pues es que puedes acusarme de que no lo hice a tiempo o cualquier cosa, pero yo no me hago responsable de lo que dice la gente, ¿no? Claro. Y sí, hay un desprestigio de los sindicatos y que hay que ver cómo lo cambiamos. Esto de que ya puedas entrar y escoger a qué sindicato perteneces y ya no sea corporativo, me parece que es un buen avance, aunque no se practique por el gesto que hiciste. No sé sí, justo porque en nuestro caso resultó contraproducente, pero sí, tienes mucha razón. Yo he venido manejando esta cuestión de justo uno de los principales retos que tenemos los sindicatos es cambiar esta mala imagen que se tiene, pero eso no va a ser porque sí, o sea, realmente se tiene que hacer un cambio al interior de las propias organizaciones, pero para involucrar también a los agremiados, ¿no? Que ese es un tema difícil porque los agremiados se quejan mucho, pero poco actúan, ¿no? Es difícil promover la participación activa dentro de un sindicato y entonces eso va generando también buenas o malas prácticas, ¿no? Y esto que mencionas de la cuestión internacional es súper interesante. Afortunadamente también hemos logrado tener la solidaridad de sindicatos de todo el mundo, sobre todo europeos, y no dan crédito a lo que pasa hoy en este conflicto de huelga. Yo les platicaba muchas de estas cuestiones, incluso a sindicatos de periodistas. Recuerdo un compañero, colega francés, que cuando me decía, oye, pero sobre la información que había, yo le decía, pues es que querían que nosotros, que eso es algo importante, por lo que se nos atacaba a los reporteros, porque de repente las órdenes de trabajo eran que hiciéramos notas negativas, incluso sobre funcionarios del propio gobierno. Se pedía que golpeáramos a la así se le dice en el argot periodístico, golpear a alguien, hablar negativamente de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de Luisa María Alcalde, del entonces secretario de Educación Pública, Moctezuma, y así, de varios, ¿no? Claramente había una línea que se alejaba mucho de lo que tendría que ser la agencia Notimex. Entonces nosotros decíamos, no lo vamos a hacer. O porque a veces en mi área, por ejemplo, que por cierto fue el área como más rejega al principio, porque nos negábamos a hacer muchas de las cosas que se nos pedían y deshicieron el área diciendo que era muy conflictiva. ¿Por qué? Porque nos pedían hacer notas basadas en información falsa. Y nosotros en el área de económica no podemos manejarnos ni siquiera con supuestos, porque estamos hablando de empresas constituidas públicas que le tiran la acción por alguna nota no confirmada, ¿me explico? Entonces nos negábamos mucho a hacer esto y entonces nos decían, entonces no quieres trabajar, no quieres obedecer. Literal, esa era la palabra. Aquí vamos a darnos cuenta quién sí va a obedecer las órdenes de la directora. A ver, ¿no? Esto no va. Mira, te interrumpo un rato, Sí. Es que veo yo que tienen como siempre un manejo más de que si son mujeres o si son hombres. Siempre he dicho, hay mujeres que son más inteligentes que el común de los hombres y hay hombres que son más inteligentes que el común de las mujeres. Y por eso deben de ocupar un cargo público. No porque son hombres o porque son mujeres. Veo hay un peligro en este caso. Precisamente es que no es que las mujeres sean peor,
es que estamos esperanzados en un cambio profundo porque es otro género y no se da porque somos iguales. Ese es el fondo de las cosas, porque Claro. somos iguales, no es que uno sea más moral que el otro y ahí se dan Fíjate que hace muchas poco escuché algo esperanzas. que me pareció súper interesante y que aplica, porque hacían justo una crítica de que desafortunadamente el presidente pues tenía alrededor gente pues con quien tenía compromisos, ¿no? Lo que él llama esta lealtad, ¿no? Que a veces va más allá de la capacidad que tengan como funcionarios públicos. Escuchaba que en otro país un gobernante decía, a ver, debes de tener cuidado y debes de escoger a la gente. Pregúntate, si está en un cargo y no lo hace bien, ¿lo voy a poder correr? ¿Sí o no? Si no, si no lo vas a poder correr, no lo elijas para ese cargo, porque entonces se generan situaciones como las que vemos hoy, ¿no? Y bueno, y eso ha generado que, por ejemplo, pues sí, hoy desafortunadamente la huelga, como tú decías al inicio, de Notimex, nunca habíamos visto una huelga de estas magnitudes en nuestro país en la historia. Hoy es la huelga más larga en la historia de nuestro país dentro de un organismo público en general, obviamente dentro de un medio de comunicación también, y es la huelga de periodistas más larga que se ha generado de periodistas a nivel internacional. Eso es lo que nos han reportado otras organizaciones y por eso es que ha llamado tanto la atención de organizaciones internacionales y bueno, pues ojalá realmente confiamos en que pues en un milagro ahora. Bueno, ya nos vamos a ir. A ver si rápidamente dime, ¿y si han dialogado con López Obrador directamente? No, con el presidente López Obrador no nos ha querido recibir. Hemos buscado muchas veces, hemos metido cartas, hemos hablado por instrucción de él. Muchas veces nos ha recibido la directora de Atención Ciudadana, que es quien recibe, digamos, a la gente que va a Palacio Nacional y que quiere hablar con el presidente. Hemos hablado con los secretarios de Gobernación, con la secretaria Luisa María Alcalde. Hemos tenido mesas de trabajo en donde la constante, y a lo mejor aquí está mal que lo diga yo, pero es que la directora no se presenta. La directora San Juana Martínez nunca se ha presentado en ninguna mesa de negociación, manda a su equipo sin capacidad de negociar. Y eso ha quedado claramente acreditado ante los secretarios y las autoridades laborales. Nosotros hemos buscado que el presidente, y aprovecho tu espacio, señor presidente, si nos está viendo, recíbanos, por favor, queremos hablar con usted, que realmente conozca la problemática de parte de los trabajadores, porque tenemos colegas que han dado voz a este conflicto y que cuando se le hace el planteamiento al presidente es notorio que el presidente desconoce muchas de las cosas, que se le da otra versión de las cosas, ¿no? Hemos logrado avanzar mucho, hemos logrado permear sobre esta mala información que yo decía al principio, porque la directora hizo una campaña fuertísima, pero afortunadamente conforme ha pasado el tiempo y estando con las autoridades presentes, ellas han dado cuenta que el problema no somos nosotros. Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, a resolver el conflicto. Todas las veces que nos han citado una autoridad laboral o de gobernación o la propia presidencia, hemos estado ahí. Que nada más muy rápido, la directora en algún momento puso como condición para resolver el conflicto que yo me fuera de la agencia, yo como secretaria general. Lo pusimos a consideración de los trabajadores decidieron que no, primero porque es un planteamiento ilegal, ¿no? Al ser yo secretaria general es una intromisión en la vida sindical y que es un planteamiento ilegal. Nosotros siempre hemos dicho, háganos un planteamiento legal y sobre eso negociamos y planteamos. Y dijeron que no iban a aceptar por las denuncias y tal. Después la presidencia recogió esa misma propuesta, el vocero me planteó esta situación y me dijo, la propuesta es que se resuelve el conflicto de forma inmediata con la condición de que tú salgas. Y nosotros, bueno, los trabajadores volvieron a plantear eso, que si queremos resolver de forma inmediata porque queremos, en apego a la política laboral del propio presidente, que se respete la libertad sindical y que no se condicione a quien los trabajadores deciden quién los representa.
Entonces, que además, entre otras cosas, mi derecho como trabajadora, yo ya gané mi demanda de despido injustificado, entonces me tendrían que reinstalar, entonces no se justifica ese planteamiento. Entonces, lo que nosotros estamos viendo simplemente es, estamos abiertos al diálogo, a la negociación, pero siempre y cuando sean propuestas en apego a la ley y que no vulneren los los derechos de los trabajadores. Es muy sencillo, no estamos pidiendo nada más. La dignidad de los trabajadores, que es algo tan importante cuando decimos que somos de izquierda. La dignidad general en realidad, ¿no? Sí, exacto. Y además me parece de una moralina tremenda también entre quienes se dicen democráticos y de izquierda, estarte acusando de quién eres amante. Pues si somos amantes unos de los otros, qué agradable, ¿no? No, bueno, digo, eso es vivir en libertad, pues, digamos. Terribles. Sí, esta cosa que le sale de repente como si fueran más iglesia que gobierno y además social. nos han inventado y han sacado notas, por ejemplo, en La Jornada, en el periódico La Jornada, que nos ha pagado muchísimo, porque la directora de La Jornada es muy cercana a la directora San Juana Martínez, es en realidad de ahí donde viene todo este tema. Nos han golpeado muchísimo y me recuerdo mucho una columna en donde dicen, inventando y sacando cosas, que el abogado Arturo Alcalde, que es el papá de la Secretaría del Trabajo, que es mi padrino, además, que por eso hemos ganado todo en la Secretaría del Trabajo, y que fue él quien movió sus influencias con la consejera jurídica para que entonces a mí no me vincularan a proceso en la fiscalía, y que o sea, toda una mafia. Yo dije, ay caramba, soy súper poderosa, yo no lo sabía, tengo muchos padrinos y todo. O sea, a ese nivel ha llegado el discurso que se maneja sobre esto, con este ánimo de desacreditar un movimiento que, de nuevo, y lo sabemos, en la jornada pasó lo mismo con los compañeros de la jornada en 2017 que quisieron estallar la huelga, que sí le abrieron carpetas penales a la dirigente y a su equipo. Afortunadamente en 2021 logró superar esa denuncia y desafortunadamente hoy las condiciones laborales en la jornada son pésimas. De hecho, lo que quisieron hacer en Notimex fue replicar lo mismo que pasó en la jornada. En Notimex fueron condiciones diferentes porque somos organizaciones diferentes, una es privada, otra es pública, y además la organización de los trabajadores fue completamente diferente. Entonces, pues las cosas no resultaron de la misma manera, pero la estrategia de golpeteo, de afectar la imagen sigue presente. Afortunadamente, como digo, y aprovechando también las herramientas que tenemos como periodistas, pues hemos logrado demostrar que nosotros no somos los que decían, ¿no? Y siempre hemos demostrado con prueba en mano lo que hemos pasado, lo que hemos ganado, lo que se nos acusa. Entonces, no ha habido situación. Siempre me presento en los espacios en los que se me cita, ¿no? O sea, desde una entrevista como estar aquí contigo, como las autoridades, ahí estoy. Siempre damos la cara y siempre damos una explicación de lo que sucede. Para nosotros es muy importante que realmente se conozca la verdad sobre este conflicto. Y bueno, pues eso nos ayuda. Pero hay claramente esta estrategia. Claro, o sea, dicen que me estoy haciendo millonaria con la huelga, que los sindicatos que nos apoyan me han dado millones de pesos, que yo pido 150 millones de pesos para resolver la huelga. En fin, o sea, todo lo vinculan a un tema de dinero, o que soy la amante, o que me beneficio, o cosas de estas que sabemos que, como bien dices, soy para un tema de gobierno, o funcionarios, ¿no? Que se supone serían más sensibles, pues no. Pues ¿no? es que es invadir competencias. Si eres amante de alguien es muy tu vida privada. Sí, y eso es muy constante, estar invadiendo las competencias de otros. Y ya que mencionaste algunas cosas, te voy a hablar de un poquito de cine antes de irme. Ok, perfecto. Porque ya ni voy a cantar para que vean cómo voy a sacrificar a quienes quieren que cante. Porque estamos en un convenio, digamos, con el cine Tonalá, que estamos con una credencial que queremos promover. Por aquí la tengo. Y me dejan por lo pronto entrar gratis Muy bien. a ver sus películas. Y quiero recomendarles las de Pinocho. Qué buena película. Ya se sacó varios premios.
Sí. Está muy bien hecha y es una enorme satisfacción para nosotros saber que nuestro paisano está alcanzando tantos premios, tantas metas, ¿no? Sí, sí. Del Toro. Estas son nuestras credenciales, no se alcanzan a ver ahí cerquita, pero mira, es la misma que la de mi taza. Ah, sí, de la Orquesta De la Orquesta Filosófica, y entonces nos dejan entrar gratis ahí bueno, por lo pronto a quien tenga la credencial. Por lo pronto no hemos vendido muchas, así que por lo pronto soy yo. Y les recomiendo que vayan al cine Tonalá. Ya no me dio tiempo para hablarles de las películas, pero quiero decirles que están muy, muy bien. Por ahí hay una que se llama Ella al Hijo, que es un tema del abuso sexual que se tiene constantemente en Hollywood, y esta que está terrible, pero fuerte, pero hay que verla, la de Ruido, que también es el tema de las mujeres desaparecidas, con algunos hombres también. Eso me gustó, que no fue exclusivamente hablar de mujeres, y las pueden ver a un precio bastante bajo, y si nos compraran algún día la credencial, pues en la Orquesta Filosófica. Y ya nada más para irme corriendo rápido, les digo que si quieren colaborar a la Orquesta Filosófica, ya tenemos ahora sí la cuenta en donde la pueden enviar. Si quieren que sobrevivamos para dar arte, ciencia y reflexión política, pues esa es nuestra cuenta. Ahí nos pueden enviar, pues qué sé yo, los millones de pesos que quieran enviarnos, un coche o algo así, pues ahí estamos. Porque queremos, de verdad, queremos sobrevivir con este proyecto de generar ciudadanía. Muchas gracias por tanto. Al contrario, muchísimas gracias por darme este espacio y por dejarme hablar y dar a conocer nuestro conflicto. Hablaremos más. Gracias. Taba Networks presentó